¡Ya llegamos! Y esto es Al Friendly. ¡Wow! Steven Universe. Ok. Este capítulo estuvo buenísimo. A continuación, les hablaremos sobre teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Monster Reunion de Steven Universe. Disfrútenlo. Antes que nada, este es el capítulo en donde lloró Leisha Medina, la voz de Steven Universe en Latinoamérica. Recordemos que hace ya un tiempo, Leisha Medina publicó en Twitter que el capítulo 93 de Steven Universe estaba lleno de feels. Volvemos a ver al osito maestro de ceremonias, que ha aparecido anteriormente en capítulos como Visión Futura. Hablemos sobre los poderes sanadores de Steven. Algo sorprendente es que Steven pudo curar materia inorgánica. Recordemos que muchos de nosotros pensábamos que Steven solamente podía curar materia orgánica, pues habíamos visto usar sus poderes con Connie, Lápiz y Greg, pero ahora descubrimos que funciona prácticamente con cualquier cosa. Para esto tenemos una teoría. ¿Qué tal si los poderes curativos de Steven funcionan con las cosas o personas con las que ha formado una relación estrecha? Veamos una vez más con quienes ha usado sus poderes de manera exitosa: Connie, Lápiz, Greg, osito maestro de ceremonias y Cien Pies. Todos tienen en común que Steven se preocupa por ellos, en mayor o menor medida. Por otra parte, los intentos fallidos de Steven son los siguientes: la geoda y el portal hacia Homeworld. Estos objetos no han formado ningún lazo emocional con Steven. Eso no es de sorprenderse, pues los poderes de Steven están muy influenciados por sus emociones, como por ejemplo el poder de flotar o el poder de entrar al subconsciente de otras personas. También nos surge una duda con esto. ¿De verdad Steven perdió sus poderes curativos? Y si es así, ¿por qué los perdió? O puede que nunca los haya perdido, pero sus poderes no funcionaron, pues no tenía ningún lazo emocional con aquellos objetos. Steven ya controla mucho mejor su poder de flotar, pues lo usa para alcanzar la burbuja donde está Cien Pies. Steven cura parcial y temporalmente a Cien Pies. Esto da a entender que se requiere de mayor poder para curar a gemas corruptas. Además, Steven la intenta curar una vez más, pero simplemente ya no hizo ningún efecto. Seguramente las gemas corruptas ni siquiera pueden ser curadas con la saliva de Steven, aunque debe existir alguna forma. Nosotros creemos que la forma en que pueden ser curadas las gemas corruptas es con los poderes de entrar al subconsciente de Steven por dos razones. 1. Garnet y Perla especifican que las gemas corruptas tienen la mente dañada y no su gema. 2. Durante los últimos capítulos, Steven ha estado desarrollando más control sobre sus poderes mentales. Hasta el momento los ha estado usando para ayudar, por lo que es lógico pensar que el siguiente paso sería usarla para curar la mente de las gemas corruptas. Cien Pies tiene una prenda blanca en su torso, posiblemente sea parte de su traje original, lo que significa que el verdadero traje de Cien Pies es blanco. Garnet dice que este es el mejor intento hasta ahora. ¿Esto puede significar que los poderes curativos de Steven son más poderosos que los de Rose? Las Crystal Gems nos explican un poco más sobre las gemas corruptas. Estas tienen su mente rota, a diferencia de las gemas rotas, donde el daño es físico. Otro ejemplo de cómo nosotros lo entendemos es: imaginen que una gema rota es como una computadora rota, el monitor está roto. Entonces, cuando Steven cura esa gema, es como si repararas el monitor. Por otra parte, una gema corrupta es como una computadora con virus. Entonces, cuando Steven intenta curar esa gema con su saliva, es como si limpiaras el monitor, le pusieras un teclado nuevo, etc. Arreglas todo lo físico, pero en realidad necesitas un antivirus para poder curar la computadora. Durante este capítulo, Amatista se muestra insensible respecto al tema de las gemas corruptas. Tal vez porque como Amatista salió después de que las gemas se corrompieran, no vivió lo que es ver a tus amigas siendo transformadas en monstruos como lo hicieron Garnet y Perla. Al parecer, las gemas corruptas guardan recuerdos de todo lo que han vivido, incluso después de que fueron corrompidas, solamente que no pueden recordarlo tan fácilmente y necesitan de algo que las ayude a recordar. Por ejemplo, cuando Steven abre las papitas, podemos ver que comienza a recordar los eventos de Amigo Monstruo, y después, cuando Steven hace el saludo de Planeta Hogar, Cien Pies recuerda cuando fue corrompida. Cien Pies es capaz de escribir en el idioma de Gema, y según Perla, su letra es legible. Esto quiere decir que Cien Pies escribió bien su nombre, solo necesitamos que alguien lo traduzca. Cien Pies se dibujó al lado de Steven con su forma normal. Esto confirma que ella tiene un solo ojo y que este además es su gema. Además, los otros Cien Pies que dibuja también tienen un solo ojo. La Cien Pies líder tiene el cabello mucho más largo a diferencia de las otras Cien Pies. Vemos que Cien Pies hace el saludo de las diamantes. Esto confirma que Cien Pies es una gema que trabajó para el planeta Hogar y peleaba contra las Crystal Gems. Cien Pies dibuja a su comandante. Esta gema está por encima de Cien Pies, pero por debajo de las diamantes. Vemos que es amarilla, por lo que seguramente tanto Cien Pies como esta gema pertenecen a Diamante Amarillo. Por la forma de su gema, es muy posible que se trate de Citrine, pues es muy común que esta gema tenga un corte rectangular. También intentamos buscar si habíamos visto esta gema en algún flashback, pero simplemente no encontramos ninguna que se pareciera a Citrine.
Se nos confirma que las 100 pies son constructoras. Esto nos da a entender que no son cuarzos como muchos creíamos, debido a que su cabello es similar al de Jasper y Amatista. También vemos que su cuerpo es delgado y no robusto como el de los cuarzos, lo cual no les sería muy útil para hacer una gema guerrera. Vemos que las 100 pies construyeron la torre del mar lunar vista en el capítulo Mochila Hamburguesa y el centro de comunicaciones visto en Entrenador Steven. También vemos una estructura que no pudimos reconocer. Entre las gemas guerreras podemos ver a una rubí, pues tiene la cabeza cuadrada y un guante en su mano. También podemos ver lo que parece ser un par de Jaspers, pues tienen el cabello largo y la silueta del casco. Y una 100 pies, pues tiene una gema en su ojo y el cabello corto como el de las 100 pies que no son líderes. También esto parece confirmar que todas las gemas tienen la misma arma, pues esta rubí tiene un guante al igual que nuestra rubí. Además, si estas son Jaspers, esto significa que también ellas usan un casco, como las Jaspers que vimos en Same Old World y la Jasper que conocemos. También podemos ver otras gemas que tienen martillo, lanza y una espada como armas. Se confirma que la luz que se vio en el capítulo Same Old World fue lo que corrompió a las gemas. Algo interesante es que no solamente fue un destello, sino que también fue una canción, pues Steven dice que 100 pies escuchó una canción mientras el cielo se iluminaba. También se confirma que fueron los diamantes las culpables de que las gemas se hayan corrompido, y lo interesante es que solamente fueron diamante azul, amarillo y blanco los que participaron en este ataque. Todavía no está confirmado si fue un ataque hecho mientras ellas estaban fusionadas o si fue un ataque hecho con alguna clase de arma. 100 pies dibuja solamente 3 diamantes. Eso significa que ella sabe que Diamante Rosa ya no formaba parte de la autoridad de las diamantes. Sin embargo, en el capítulo Friendship vemos que la nave de los 100 pies tiene el emblema de los 4 diamantes. Por lo tanto, Diamante Rosa dejó de formar parte de las diamantes durante la guerra. Lapis Lazuli no se vio afectada por la corrupción. Tenemos dos teorías para esto. 1. Al estar atrapada en el espejo, su gema se salvó, como si estuviera burbujeada. 2. Al estar rota su gema, no le hizo efecto, pues solamente afecta a las gemas completas. Steven le pregunta a 100 pies cómo la puede ayudar, a lo que ella responde enseñándole el dibujo de las 3 diamantes. ¿Será que las diamantes saben cómo revertir el efecto de la corrupción? Descubrimos que los portales no pueden ser usados por las gemas corruptas. Se revela que la nave que aparece en el capítulo Friendship es la nave donde llegó 100 pies con su tripulación. Sin embargo, por alguna extraña razón, las Crystal Gems y Peridot no se encontraron con ningún 100 pies durante ese capítulo. Y estas fueron las teorías, análisis y especulaciones del capítulo Monster Reunion. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Cómo crees que se podrán curar las gemas corruptas? ¿Por medio de los poderes sanadores de Steven? ¿Por medio de los poderes mentales? ¿Por medio de una canción? Pues eso fue lo que escuchó 100 pies cuando fue corrompida. ¿O solamente las diamantes pueden curarlas? En los comentarios déjanos la respuesta a estas preguntas. Recuerda darle like y compartirlo. Nos vemos en el siguiente análisis.